saben que la Compañía de Jesús estuvo por años de años suspendida en el mundo entero. Y los conventos cerrados, expropiados, la masonería persiguió grandemente tal como persiguen hoy a los Opus Dei, que todo el mundo ataca a los Opus Dei. En ese momento era los jesuitas, como dice Sancho, como decía Don Quijote a Sancho, los perros ladran cabalgando. Porque con un caballo que no camina, ningún perro le... Hoy vamos a hablar hemos estado hablando 2 semanas anteriores sobre las escrituras. Hemos estado hablando de cómo se formó el canon de las escrituras, de los evangelios llamados deuterocanónicos, de los libros apócrifos, de quiénes son los escritores de los evangelios. Hemos estado ya una serie de casi un mes hablando de los evangelios. Y aunque el año que viene vamos a comenzar de nuevo el estudio de las escrituras por el Génesis, no tan detallado como yo lo hice, porque yo no creo que yo tenga paciencia para dar 15 años de clases de Biblia, pero daremos algo, por lo menos general por capítulo del Génesis. Vamos a hablar hoy de unas características que los cristianos tienen que saber sobre las escrituras. El otro está porotado hoy. Eso quiere decir que vienen grandísimas bendiciones y que el retiro va a ser algo espectacular. Por eso que el otro está desde ahora ya, como dijo, está ladrando, porque estamos cabalgando. Todo el mundo sabe que la escritura está dividida. Yo espero que esta me la conteste en Antiguo y Nuevo Testamento. Actualmente, empezamos bien. Actualmente, testamento indica la voluntad de alguien que se murió, ¿no? Cuando fulano su testamento, es la voluntad de una persona que se va a morir y quiere. Eso no es lo que quiere decir la palabra testamento en el idioma bíblico. Tenemos que empezar por ahí a entender lo que quiere decir la palabra, la historia, lo que quiere decir testamento. Testamento en este contexto de la Sagrada Escritura quiere decir alianza, pacto. Testamento no quiere decir la voluntad de Cristo que se va a morir, sino quiere decir que está el libro del Antiguo Pacto y el libro del Nuevo Pacto. Yo les he dicho montones de veces y se lo sigo repitiendo, que la Biblia, y lo vamos a ver mientras desarrollemos esta clase, la Biblia hay que verla dentro del pacto que se escribió. El gran problema de las iglesias protestantes, el gran problema de muchos católicos que no sabemos leer la Biblia, es que todo el mundo coge pedazos de la Biblia y lo lee por aquí, lee por allá, lee un libro, lee otro libro, como son libros diferentes, lo vamos a ver, son libros diferentes, como son libros diferentes, lo leen al azar y no se dan cuenta que todos los libros de la primera parte, de los primeros 70 y tantos libros del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, que son libros que están amarrados ¿a qué? A un pacto. Y todos los libros del Nuevo Testamento son libros que están amarrados a otro pacto. Si tú no miras Sabiduría, Crónica, Éxodo, Génesis, si tú no lo miras dentro del pacto, el libro pierde totalmente sentido a lo que tú estás leyendo y terminas leyendo ciencia ficción o haciéndote tu propia doctrina. Porque aunque ustedes no lo crean, Abraham tiene que ver con Cristo y con el pacto. Moisés tiene que ver con Cristo y con el pacto. Los jueces tienen que ver con Cristo y con el pacto. Los reyes tienen que ver con Cristo y con el pacto. Los profetas tienen que ver con Cristo y con el pacto. Los libros sapiensales tienen que ver con Cristo y con el pacto. Eso es lo que mucha gente, por eso que se pierde la perspectiva cuando leemos la Biblia. Y eso es lo que yo creo, créanme, no porque ustedes sean privilegiados, pero poca gente en Miami sabe eso. Sacan por ahí, preguntan en qué edad están en iglesia protestante. Poca gente sabe que la Biblia hay que leerla. ¿Dentro de qué? Del pacto. Tenemos que tener súper claro, el Señor ha escrito 2 pactos. Ha hecho muchos pactos, un pacto con Noé, pero son pequeños pactos. Cuando hablamos de pacto, hablamos de ese amarre fuerte que tiene Dios con el hombre. Podemos hablar de pactos cósmicos, porque el pacto con Noé es un pacto de tú a tú en una tierra. Estamos hablando de pactos que afectan a todo el cosmos. El primer pacto que se hace en el Antiguo Testamento, todo pacto tiene una finalidad, todo contrato tiene una finalidad. Yo no hago un contrato abierto a ver qué cae o qué compro. Ustedes pudieran, banco, decir, dame un contrato para ver qué voy a comprar. No, el banco te dice, dime que tú vas a comprar. Y cuando tú le dices que vas a comprar, manda qué cosa, un surveyor, que vea si de verdad vale. O sea,
ahí tiene que haber un aval. El pacto, el primer pacto tiene un aval, no es un pacto a lo loco. El primer pacto apunta únicamente a Cristo. Y cuando el pacto apunta a Cristo, apunta a algo específico, a la redención. El primer pacto solamente tiene el objetivo la redención. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, el pacto se acaba. Y cuando el pacto se acaba, no queda nada pendiente para el otro pacto. Si ustedes terminan un contrato con el banco de un carro que compraron, si a ustedes le quedan 3 pagos atrasados, ¿le dan el contrato? ¿Qué le exigen? ¿Que liquiden? 0, ¿no? Bueno, el antiguo pacto se liquidó. ¿Dónde se liquidó? En la cruz de Cristo. Cuando Cristo dice, todo se consumó, quiere decir que el pacto completo se cumplió, se gastó y se acabó. Cristo lo que quedaba pendiente de los pagos de nosotros, ¿quién lo pagó? Cristo, por cosainer. Por eso, no hay profecía de Daniel, no hay profecía de Isaías que se vayan a cumplir en el 2025. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo y se cumplieron con la muerte de Jesús, y la palabra de Jesús son claves. Así termina el Antiguo Pacto. Todo se cumplió. Y la cortina se rasgó. Comienza el nuevo pacto. El nuevo pacto apunta exactamente lo mismo que el primero. El primer pacto apuntaba a la ¿qué? A la redención. El segundo pacto apunta a lo mismo, al cumplimiento de la redención. Porque la redención, aunque a ustedes me entiendan, que digan que estoy diciendo lo que no es, de en cierta forma la redención está hecha, pero la salvación no está completa. Fíjense, la redención está hecha. Cristo nos redimió, nos dio posibilidades de entrar a la presencia de Dios, pero la salvación no está completa. ¿Por qué la salvación no está completa? Porque mientras quiere un ser humano por salvarse, la salvación está. Por eso que Jesús está delante del Santo de los Santos como sumo y eterno sacerdote. Por eso el segundo pacto apunta a la consumación de la salvación. ¿Cuál es la consumación de la salvación? Cuando Jesús venga a juzgar vivos y muertos. Ahí sí pueden estar seguros que toda la obra de Jesús va a estar completa. Por eso dice que al final de la historia Cristo va a entregar el reino al Padre. El reino que el Padre hizo 7 veces muy bueno, que nosotros echamos a perder. Jesús lo va a restaurar y se lo va a devolver al Padre muy bueno. Con una diferencia, que en el primer pacto estaba el demonio triunfando. Cuando se acabe el segundo pacto, el demonio va a estar totalmente destruido. ¿Ustedes entienden eso? Tú tienes que ver las epístolas de Pablo, el Apocalipsis, Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, todo enfocando a la consumación de la salvación. Por eso si tú ves el Apocalipsis como invasiones extraterrestres, con explosiones atómicas, ¿qué tiene que ver eso con la salvación y con el pacto? Absolutamente nada. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque la gente tiene una gran confusión y ven los libros como si todos los libros fueran escritos a lo loco. Tenemos que tener eso bien claro. Podemos decir, el Antiguo Testamento es etapa de preparación. Todo el Antiguo Testamento es etapa de ¿qué? Preparación. Tiene como centro el Antiguo Testamento la alianza de Dios con Moisés en el monte Sinaí. Este es el centro del primer pacto. La alianza de Dios hecha con Moisés en el monte Sinaí. El Nuevo Testamento es la etapa de la plenitud de los tiempos. Tiene en el centro la nueva y eterna alianza que cumple Jesús en el Calvario. Estas son las dos cosas que tenemos, que en todo el Antiguo Testamento, ¿qué cosa es? Preparación. Y el Nuevo Testamento, plenitud. En el Antiguo Testamento es San Pablo, la carta a los Hebreos, el Antiguo Testamento es prefigura. Prefigura. ¿Qué quiere decir prefigura? Símbolo de lo que va a ser realidad en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento, físicamente. En el Nuevo Testamento, ¿cómo? A ver, ¿cómo en el Nuevo Testamento? Espiritualmente.
Todo en el Antiguo Testamento va a apuntar símbolos que se ven en el templo, el toro que se mata, la sangre que se riega sobre la gente como símbolo de salvación. Todos son figuras físicas de lo que en la nueva alianza va a ser una realidad espiritual. Por eso en la nueva alianza, el que no es espiritual se queda fuera y no entiende absolutamente nada. Porque la nueva alianza es una alianza espiritual. ¿Cuál es el gran problema? Que tenemos una muchedumbre en la iglesia que no es espiritual. Y no entiende absolutamente nada, ni del Evangelio, ni de la lectura, ni del Espíritu Santo, ni de la Trinidad, ni de Dios, ni de nada. Porque hasta la Eucaristía hay que entenderla espiritualmente, como he explicado tantas veces aquí. Porque acuérdense que la primera alianza es de la tierra, la segunda alianza es del cielo. A veces cuando hablamos en el Apocalipsis de eso. En la primera alianza todo el hombre lo ve con ojos humanos. En la nueva alianza todo el hombre lo ve desde el trono de Dios para abajo, como Juan vio la historia, visto desde el trono de Dios, que es muy diferente cuando tú lo ves desde la tierra. Por eso la primera Jerusalén, y lo hablamos en el Apocalipsis, la primera Jerusalén es de la tierra, hecha en bloque, ahí vamos nosotros todos los años. La segunda Jerusalén es del cielo, es la Jerusalén espiritual del cielo, a la cual todos pertenecemos. ¿Tienen claro eso? La Biblia la conforman 73 libros. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros. Pero cada libro del Antiguo Testamento, a pesar que están metidos dentro de una alianza, a pesar que están dentro de una alianza, son libros separados uno de otro. Y al ser libros escritos en diferentes épocas, con cientos de años en intermedio, hay diferentes géneros literarios. Hermano, cuando la iglesia decía que no todo el mundo puede leer la Biblia, la iglesia sabe por qué lo decía. La Biblia es un problema. Cuando tú no la lees, como la tienes que leer, termina la gente media loca, termina la familia dividida, termina gente volando ranchos, gente en secta, por no leer la Biblia adecuadamente. Por eso que la iglesia dijo, la Biblia sin una guía adecuada es un problema. Porque si tú no miras la Biblia, primero dentro del pacto, después de acuerdo al género literario que está escrito, también pierdes el mensaje. Hay libros en el Antiguo Testamento, hay libros históricos, hay libros que son historia, nada más historia. A ver, díganme a ver, ¿qué se le ocurre un libro histórico del Antiguo Testamento? Reyes, Macabeos, Reyes, Crónicas, ¿no? Entonces son historias del pueblo de Israel, pero ojo, esa historia también está dentro del pacto, porque nos narra cómo ese pueblo tuvo que vencer las dificultades para llegar a la plenitud del primer pacto. Hay libros históricos, ya nos mencionaron algunos. Hay libros didácticos, y ese es otro género. Libros didácticos, el libro que ustedes lo crean, el libro de Job, es un libro didáctico. El libro de Job no es histórico. Si ustedes leen, Job ni siquiera es judío. Job es de otra nacionalidad. Job no está en el pacto. El libro de Job es un libro didáctico. El libro de Job enseña a Israel cómo lidiar con el sufrimiento que dice que nos cae y uno no sabe por qué llegó. Por eso los que leen el libro de Job, diciendo, mira que Dios es malo, le mató a los hijos para dar una lección. No, eso no lo hizo. Tú te pierdes que estás viendo eso con ojos humanos. Tienes que sacar de ahí la enseñanza, lo que está diciendo que Dios, que Job lo perdió todo, por eso se cayó la casa. Y le quedaba un pedazo de casa y cuando se perdió, que estaba muy seguro, le cayó una teja en la cabeza y se tuvo que empezar a rascar con la teja. Por eso dice que digo, Señor, lo único que falta es que me caiga a mí es la teja. Hay veces que yo le digo, mándame la teja, que lo único que falta es que me caiga. Hay libros didácticos. No, me cayó todo, esto casi me cae. Hay libros, aunque ustedes no lo crean, un libro que puede ser catalogado didáctico, óiganlo, un libro que puede ser catalogado didáctico es Génesis. Porque Génesis nos está dando una enseñanza de cómo Dios creó el universo. Ojo, lo vamos a ver después. El Génesis no habla científicamente cómo Dios creó el universo. Eso es para la ciencia. El Génesis habla espiritualmente cómo Dios creó
el universo. Por eso los que se ponen a buscar ciencia en la Biblia están perdidos. Dios no quiere enseñar ciencia. Si Dios hace 4000 años le habla del Big Bang a estos hombres cavernícolas, podemos decir, del desierto, ¿qué iban a entender? Nada, si todavía hay gente que no lo entiende. Entonces, ¿cómo Dios? No, Dios va a dar una visión espiritual de la creación. Hay libros didácticos, libros históricos, libros didácticos. Hay libros proféticos. Hay libros proféticos. Los libros de Isaías, los profetas menores que vimos la semana pasada que se celebraron. Hay libros sapiensales, que también son didácticos, pero son sapiensales. Son libros que nos enseñan a nosotros a tener sabiduría. Proverbios, Siracide, sabiduría, todos esos libros. Son libros tremendos. Ustedes los leen y dicen, muchos de los refranes que tenemos hoy en día de nosotros provienen del libro de los Proverbios. Eso es en el Antiguo Testamento. El Nuevo, ahora, en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento podemos decir que solamente se divide en tres tipos de libros. Primero, libros históricos. Punto. Los evangelios son libros históricos que nos narran la vida y hechos de Jesús de Nazaret. Libros que podemos decir sapiensales o de enseñanza. ¿Cuáles son? Las epístolas. Libro histórico. ¿Cuál es también el libro histórico? Hechos de los apóstoles. Una gran profecía. ¿Qué gran profecía hay en el Nuevo Testamento? Apocalipsis, que es la gran profecía del Apocalipsis. Ahora bien, en el Nuevo Testamento solamente Apocalipsis es un libro simbólico, porque hay personas que, los liberales que andan por ahí, quieren decir, bueno, si el Génesis es sapiensal, los evangelios son sapiensales. No, los evangelios no son sapiensales. Las personas que escribieron los evangelios fueron testigos que narran una historia que vieron. Ahí no hay símbolo. La samaritana no simboliza Samaria con las 7. No. Cuando el evangelio dice que Jesús estaba sentado en el borde, Samaria con las 7 como colina no se sienta a la orilla de un borde, de un pozo. Tenemos, porque hay personas que dicen, bueno, porque a lo mejor la entrada de Jesús en Nazaret es una cosa que cogieron de los evangelios poéticamente. No, los evangelios son históricos. Vamos a ver eso un poquito después. ¿Qué es estos dos libros del Nuevo Testamento? Los dos libros del Nuevo Testamento son revelación divina. Revelación en la Biblia no quiere decir que yo les voy a decir, les voy a contar algo. Ahora todo el mundo mira para acá a ver qué voy a contar. No. Revelación en la Biblia quiere decir como cuando aquí yo hago así, levanté, todo el mundo miró a ver qué hay ahí. Eso es revelación. Todos que le calacaron la cabeza a ver qué había ahí adentro, eso es lo que es revelación. No es que yo le explico algo, sino que yo levanto algo y todo el mundo ve lo que hay. No, todo el mundo ve, que yo no tengo que explicar, que solamente con levantar todo el mundo ve lo que hay. Eso es revelación. Porque hoy en día la gente piensa que revelación es explicación, y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Quién es el gran revelador? Dios. Dios es el gran revelador de las Escrituras. En primer lugar, Dios mismo se da a conocer. Dios no es un Dios nebuloso como la nueva era, que no se sabe dónde está, ni quién es, y que está aquí, que está en una mata, y que está en la cascada, y que está en yo no sé qué. El Dios de nosotros, desde que se revela, se presenta. Coge la tarjeta de crédito, coge la tarjeta y dice, mucho gusto, ya ve de los ejércitos. Y Moisés hizo lo mismo que Vertica, déjame ver quién lo mandó. Nuestro Dios, lo primero que hace cuando se presenta al hombre es revelarse. No es un Dios extraño, es un Dios personal, un Dios que es la gran revelación del libro del Éxodo. Yo soy el que soy, que no es un nombre. Ahí es donde están fallando los testigos de Jehová, y por eso esta religión es falsa desde el comienzo. Lo que da Dios en el monte Sinai no es un nombre, es una definición. Moisés le dice, ¿quién tú eres? Y Dios no le dice, yo soy Miguelito. Si Dios le dice, yo soy Miguelito, o yo soy Emmanuelcito, ¿qué le hubiera dicho eso a Moisés? ¿Qué le hubiera dicho eso a Moisés? Nada. Pudiera pensar, esto es uno de los tantos dioses cananeos de los alrededores, Baal, tanto.
Él no dice tu nombre, Él dice quién es Él. Yo soy el que soy. ¿Tú sabes lo que dice Dios a Moisés? No hay absolutamente más nadie. Yo soy la plenitud de todo. Ahí no deja espacio para ningún. Nuestro Dios es exclusivo. Que después Jesús lo va a decir. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. No hay pedazo para ningún otro Dios. ¿O estás o no estás? Pero eso no fue Jesús. Eso es el principio. Yo soy el que soy. Los judíos que no conocen el nombre Jehová. Tú preguntas por Israel Jehová y te preguntas que qué calle vive. Empezando que los judíos no tienen J. Ellos no pueden pronunciar la J. No hay J en el vocabulario judío. La J de ellos es gutural. No hay J. Todos los rabinos con que yo he hablado en Israel dicen que lo más cerca que hay de yo soy el que soy, es como lo llaman ellos, es el eterno. El que no tiene principio ni tiene fin. Por eso los rabinos dicen que lo más cerca que hay para poder entender qué quiso decir Dios cuando dijo yo soy el que soy, es que Él es el eterno. Y si ustedes oyen mucho al señor Ben Dayan, que habla mucho por el radio, y otros judíos que hablan por el radio, que tienen muy buenos programas, hay un programa judío muy bueno, La Poderosa, los domingos, que yo lo oigo, muchas veces cuando salgo de la iglesia, ellos siempre que se refieren a Dios como el eterno. El eterno. En primer lugar, Dios se da a conocer Él mismo. Segundo, en la Biblia nos abre su corazón, expresándonos sus deseos y sus planes. Dios le abre el corazón a Moisés. Cuando Israel está adorando el becerro de oro, cuando se está formando la de San Quintín, ¿qué le dice Dios a Moisés? Adonai, Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Adonai, el Señor, el Señor. Lento a la ira, abundante en misericordia. Para mí esa es la frase más hermosa de todo el Antiguo Testamento, porque esa frase señala el corazón del Dios de nosotros. Contrariamente a lo que la gente piensa, la gente quiere un Dios rápido en la ira y lento en la misericordia. Queremos un Dios que mande rayos y fuego del cielo. Dios desde el principio eres lento a la ira y abundante en misericordia. Es un Dios que no solo se presenta, un Dios que expresa su corazón. Esa es la mejor definición del corazón de Dios. Lento a la ira, abundante en misericordia. Y así nos llama cada uno de nosotros a ser lento a la ira y abundante en la misericordia. Y no solo eso, nos expresa sus deseos. No es un Dios que viene a estar corriendo atrás para que te diga qué cosas tú tienes que hacer. ¿Qué es lo primero que hace Dios? La alianza con Moisés. Mira, Moisés, aquí está el código de conducta. Es lo primero que hace Dios. Yo quiero que ustedes se rían. Este es mi deseo. Cúmplanlo. Es un Dios que nos abre el corazón, que nos da a conocer su deseo, su voluntad y sus planes. ¿Cuál es el plan de Dios desde el principio? A ver, no voy a rifar un viaje a Israel, no vaya a hacer que alguien se lo saque como el otro día. El plan de Dios es la salvación. No, yo no dije que iba a dar nada. Procura, mira, ponte de acuerdo con Rosana ahí para que ella hace su lista aparte para su viaje y busca descuentos en... A ver qué te busco, porque yo ni a mí ni descuentos me dan. Mira, ya por decir bobería se me fue lo que estaba, se me fue el hilo lo que estaba diciendo yo. La plan de Dios. Mire, hermano, hay una rama de los protestantes que creen en la predestinación. Hay una rama protestante, los calvinistas, creen en la predestinación. ¿Qué cosa es la predestinación? Algunos protestantes dicen que tú naces ya marcado para el infierno o naces marcado para el cielo. Desde que estás en el vientre de tu madre, tú estás marcado para ser carne del infierno. Esto no es doctrina cristiana. Yo no puedo creer que Dios cree una persona para la condenación. Eso es una doctrina de una gran parte de los protestantes, la doctrina calvinista. La predestinación. Calvino la predicaba. Para mí eso no es doctrina. El diablo se le apareció a Santa Teresa. Ustedes saben que Santa Teresa contó mucha gente de toda Santa Teresa y el diablo. Igual que el Padre Pío con el diablo. Los santos han tenido una gran relación con el diablo también. Y el diablo estaba a Santa Teresa orando. Y el diablo se le apareció y le dijo, ¿para qué tú oras tanto? Tú no te das cuenta que si tú eres salva, no te hace falta la oración. Y si eres condenada,
Tampoco, porque por mucho que reces, te vas a condenar. Y por mucho que reces, te vas a soltar. Y Santa Teresa le dijo, mira, lo que te voy a decir, ¿y para qué tú vienes a molestarme? Si yo estoy condenada, tú no tienes que venir, yo voy a ir solita. Y si estoy salvada, conmigo tú no tienes nada que hacer. Lo que le quiero decir con esto, yo sí creo en la predestinación. Ojo, yo creo que todo ser humano nace predestinado a la salvación. Todo hombre es creado y nace predestinado a la salvación. Y por su libertad propia, al escoger mal, se condena. Pero todo hombre, Dios lo crea como principio. ¿Por qué Dios se manifiesta a Israel? Porque podemos decir, y este es el meollo de toda la Biblia, ¿cuál es el origen de la Biblia? ¿Cuál es el origen de la redención? Por eso hay un canto muy antiguo de la iglesia que dice, feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Dice, bendito pecado que nos trajo a Cristo, porque si no llega a haber pecado, Cristo no se hubiera encarnado. Hay un himno de la Pascua muy hermoso que dice eso, porque ¿cuál es el origen de la encarnación? ¿Cuál es el origen de la Biblia? ¿Cuál es el origen de Israel? ¿Cuál es el origen de la iglesia? Que Dios vino a arreglar lo que nosotros desarreglamos. Por eso desde el comienzo del Génesis, que es el comienzo del plan de Dios, está en la mente de Dios un personaje que hoy las hermanas cantaban ahí. ¿Quién? María. Desde el comienzo de la creación, junto con Cristo, cuando Dios pensó en Cristo hombre, tuvo que pensar en la madre del Cristo hombre. Y tuvo que haber pensado en esta muchacha que iba a ser la madre de Dios. Desde el comienzo, por eso desde el comienzo de Génesis, la primera protoprofecía, enemistad entre ti y la mujer. Ya María estaba en el plan de Dios desde el primer paso que dio en la creación. Está María en el plan de Dios. Nos abre su corazón expresando sus deseos, su voluntad, sus planes, sus designios de salvación. Nos da a conocer el camino que nos conduce a la salvación. Dios nos da a conocer el camino que conduce a la salvación. A Israel se lo demostró por medio de la, ¿qué cosa? Ley. De la ley. Dios le dijo, si tú cumples esto, tú vas a tener vida en abundancia. Cuando llegó la plenitud, esa ley se convirtió en ¿qué? En Jesucristo. O sea, para nosotros el camino de la salvación, ¿quién es? Dios mismo. No es un Dios que se sentó allá arriba y trazó un plano y nos lo dio. Es un Dios que vino y nos dio el ejemplo de cómo tenemos que vivir. Es como esa gente que están construyendo una casa y se quita la camisa y se mete con los trabajadores a cargar ladrillos siendo el dueño de el que está pagando. Es como el famoso padre Damián, que para poder entender los leprosos se inyectó el virus de la lepra, estando sano, para poder tener compasión y sentir lo que sentía. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo se inyectó el virus de humanidad de nosotros, que no tiene necesidad ninguna de venir a pasar todo lo que pasó desde que nació. Por eso no es solo un Dios que nos enseña el camino, es un Dios que va. Fíjate, hasta en el Antiguo Testamento, ¿quién iba delante de Israel por el desierto? Dios. Desde que Israel salió de Egipto, delante iba Dios. ¿Quién va delante de nosotros en todo el camino de nuestra salvación? Cristo. Cristo. ¿Cómo se revela Dios? Sabemos que la Biblia es revelación de Dios. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela de dos formas: de obras y de palabras. Dios se revela de dos formas: de obras y de palabras. ¿Cuál es la mejor revelación de Dios? La que la obra y la palabra están unidas. Ni obra sola, ni palabra sola. ¿Dónde se unen las obras y la palabra? En Jesucristo. En Jesucristo se une la palabra de Dios con la obra. Esto es muy profundo, ¿ustedes entienden eso? En Jesús se une la palabra de Dios con la obra. Porque hay un misterio muy grande en la Trinidad, que yo no quiero entrar en la Trinidad, porque eso es prohibido. En la Trinidad lo único que uno puede hacer es, mira, y pegar la cabeza en el piso, quitarte la sandalia. Pero hay una cosa que es muy hermosa. Cristo, ¿cómo se llama Cristo antes de la encarnación? Palabra, verbo. Y yo leí un libro que decía eso. Así como que yo les digo a ustedes, vamos a terminar la clase. ¿Y qué sucede? Se termina la clase. ¿Por qué? Porque yo les digo a ustedes, ¿qué cosa? Palabra.
la palabra de Dios, de una forma que nosotros lo conocemos, es Cristo. Lo que para ustedes es una orden auditiva, Dios hacer un ser totalmente diferente. Cuando Dios habla, ¿qué sale de él? Cristo. Podemos decir que Cristo es la voluntad de Dios expresada. Cristo es la voluntad de Dios expresada. Es el verbo. Porque no es palabra estática. No es palabra que se sienta ahí para que la adore. No, es una palabra que siempre está. Fíjate que cuando Dios dice Génesis, que lo crea en la Biblia, no lo crea con las manos como los incas, o como la gente de Chichen Itzá, que creen los hombres de maíz. Dice, hágase, 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 hágase. ¿Con qué crea Dios todo? Con la palabra. Ese hágase, ¿quién es? Cristo, el verbo. No lo podemos entender si pensamos humanamente, pero acuérdense que estamos hablando de un ser que nosotros no entendemos absolutamente nada. Así como una hormiga, a lo mejor ve que de buena primera, yo grito, sale todo el mundo corriendo, y la hormiga dirá, no entiendo qué pasó ahí, porque ella no sabe lo que estoy diciendo, y que ustedes entendieron, nosotros no entendemos lo que dijo Dios y que salió de... Es misterio, pero para que ustedes tengan una idea. Yo sinceramente creo que todas estas cosas deben ser explicadas a la iglesia. Yo creo que se pierde mucho tiempo hablando bobería. Sermones que tú sales y tú no aprendiste nada, ni entendiste nada, ni creciste nada, y no lo digo yo, lo digo el Papa. El Papa Juan Pablo II dijo que los sermones en la Iglesia Católica no transformaban a nadie porque no se preparaban bien preparados. Hoy me escribió un diácono WTN diciendo que le explicara le diera un manual para predicación, para hacer sermones. Le dije, hermano, si tú quieres manual de la predicación, arrodíllate y ora. Porque dijo San Juan de Ávila que el que predica debe gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando. Porque tú puedes estudiar mucho y cuando llega la hora de decir no sabes decir nada ni poder articular tus palabras. O sea que lo que sale por boca del predicador es lo que el Espíritu Santo. Ahora tampoco tú puedes ser un burro, porque el Señor nos saca de la cesta de los panes, por lo menos habían 2 panes. Si no llega a haber 2 panes, el Señor no saca nada, porque Dios de la nada, Él puede sacar algo, pero estoy hablando en el plano humano, no saca nada. Para que un predicador pueda sacar algo de sí, tiene que tener algo adentro, pero tampoco confiar en lo que tú vas a decir, el plan que tú vas a hacer. Tú tienes que prepararte, es decir, Señor, ahí está todo ligado a lo que yo sé, ahora de ahí saca tú lo que tú quieres que se diga. Como una vez un hermano que anda por aquí, que no voy a mirar para no evitar problemas, le dijo, no sé por dónde está, le dijo un sacerdote, se paró, sí, muy inocente, tú sabes, como los niños se paran, así, se paró delante del sacerdote y le dijo, padre, usted ora. Cuando se acabó la misa, y el padre le dijo, ¿y por qué tú me preguntas eso? Dice, porque no se nota. Yo dije, trágame tierra, pero yo dije, este hombre ha dicho lo que yo pienso y no me ha atrevido. Yo dije, santa inocencia, porque no lo dijo con malicia. Tú sabes capaz que dice algo con malo. Lo dijo porque de verdad, dijo, aquí hay algo que no me cuadra en todo esto. Y por eso dijo, yo sé lo que no cuadra aquí es la falta de oración. Y hablaba perfectamente bien, pero hablaba académicamente. El fiel sabe, cuando se habla académicamente, alguien me decía, ¿con qué seguridad tú dices las cosas? Digo, porque las creo. Si yo no las creyera, yo no lo pudiera decir. Por eso que yo digo, ¿se creerá muchas veces lo que se dice? ¿O estaremos hablando académicamente? Pues Dios se revela en obras y de palabra. ¿Cómo se transmitió la revelación divina? Esta revelación de Dios del comienzo, y aquí tenemos que tener algo bien claro. Primero se transmitió oralmente. Israel por siglos de siglos no conoció la escritura hasta el periodo babilonio. Es cuando se vino a oficializar con los escribas que lo tomaron de Babilonia. Aunque había 7 escrituras, pero una escritura muy rudimentaria que no había un establecimiento para escribir los libros. Había rudimentos, fragmentos, tablas, pero toda la primera parte de la Biblia se transmite oralmente. Por eso que si ustedes ven que Génesis es repetitivo, y vio Dios que era bueno, pasó el primer día, pasó el segundo día, y vio Dios que era bueno, porque eso se iba transmitiendo de generación
en generación. Esta es la tradición oral que se transmitió vivamente de padre a hijo, de tribu a tribu, que estaba guardada en el corazón del pueblo de Dios. Más adelante, esta tradición, sobre todo el periodo de florecimiento del escribir en la Biblia, aunque vamos a decir, había escritura anteriormente, pero la escritura judía hasta el día de hoy es muy elemental. Créanme, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, la escritura judía no hay vocales hasta el día de hoy, nada más que hay consonantes. Y yo le decía a los amigos míos de Israel, entonces, ¿cómo tú lees un letrero que tú nunca has visto? Dice, no lo puedo leer, tengo que preguntarlo. ¿Cómo suena? Es como si pusiera NSQR. A lo mejor si tú sabes lo que quiere decir, tú lo sabes, pero si tú llegas por primera vez y lees, no es como nosotros, no hay vocales hasta el día de hoy. Ahora hay un sistema nuevo, que lo tienen en algunos lugares, en otros no, que ponen en puntito, debajo de la consonante, las vocales. ¿Un puntito? ¿Dos puntitos? Ahí, así. Ahora sí, dijeron la B, está muy mal en gramática. Y ahora se puede leer, pero no, todavía no está generalizado. Si ahora en el siglo XXI la escritura es tan rudimentaria, un idioma muy rudimentario en palabras. No hay palabras abstractas, solamente palabras concretas. Un idioma muy limitado. Ahora, imagínense en la época de Moisés. Por eso, cuando Israel va a Babilonia que ya tiene un sistema de escritura, y tiene un código de Hammurabi y todo está desarrollado, Israel aprende de la escritura babilónica y trae esos conocimientos al templo y comienza la escuela de los escribas. Y ahí sí empiezan a escribir ya todos los libros como los conocemos hoy y como Dios manda. Pero ya eso es después un periodo muy posterior, aunque hay fragmentos anteriores, pero vuelvo a decir muy rudimentario. Ya cuando se crea la escuela de los escribas, eran gente que nada más que se dedicaba en el templo, eran como fotocopiadoras humanas. El trabajo de los escribas nada más que era escribir, copiar. Todo profeta tenía su escriba, que iba escribiendo lo que el profeta decía. Las tradiciones orales se fueron escribiendo. Ahora, ¿quién escribió la Biblia? Por supuesto, la inspiración de la Biblia viene de... Ahora, los hombres que escriben la Biblia se llaman agiógrafos. Agiógrafos. Se llaman los que escriben la Biblia. ¿Por qué se llaman agiógrafos? Porque verdaderamente hay muchos libros de la Biblia que no sabemos quién lo escribió. No por los liberales que dicen que los evangelios no lo escribieron San Mateo o el otro. Estamos hablando de una época ya de San Mateo, San Juan y San Lucas histórica, cuando la cultura griega está totalmente desarrollada, cuando ya Cicerón escribió sus libros en Roma. Estamos hablando de 2000, 3000 años atrás, cuando Roma no existía, cuando Grecia no existía. Por eso muchas veces no sabemos quién escribió los libros del Antiguo Testamento, en el sentido que en el Oriente, en esa época, no había tanta importancia como quién escribe el libro, como qué es lo que está diciendo. Asimismo, que todo el mundo sabe que Deuteronomio sale de quién, de Moisés, el gran legislador. Pero es muy posible que no lo haya escrito Moisés, que lo hayan escrito gente posteriores con la enseñanza de Moisés. Porque no se especificaba en esa época tanto en el autor como en el mensaje. Por eso todos los escritores del Antiguo Testamento, se puede saber seguro que David escribió bastantes salmos, aunque no todos. Se puede saber que Salomón escribió 1 o 2 libros sapiensales. Pero, ¿quién escribió los Macabeos? ¿Quién escribió Levítico? Sabemos que fueron sacerdotes levitas, pero ¿qué nombre de no sabemos? Por eso a los escritores sagrados, ¿cómo se les llama? Agiógrafos, los que recibieron la inspiración de Dios y lo plasmaron. Pero siempre tenemos que tener bien claro que el autor de la escritura es Dios mismo. El hombre solamente escribe lo que Dios le inspira. Punto. Por eso no es importante saber quién
escribió. ¿Quién escribió? Dios. Punto. Materiales de escritura no nos interesa mucho quién se escribió, pero la Biblia se escribió en papiro y en unas tiras como de una especie de cuero que se llama pergamino, pero es una especie de cuero animal que había en la época. Por eso que muchos libros de la Biblia hoy no se encuentran, a no ser lo que les expliqué la semana pasada, porque en tantos avatares Jerusalén fue totalmente destruida hasta abajo, quemada. Cuando los macabeos, cuando la época que Antíoco Epífanes invadió Jerusalén, todo el templo fue profanado, todo fue, o sea que Jerusalén ha sufrido muchos avatares, pero esos eran los materiales con que se escribió la Biblia. ¿Cuándo se empieza a escribir la Biblia? Se cree que la Biblia se empezó a escribir alrededor del año 1000 antes de Cristo. No que ocurrió que se hizo un intento de empezar a escribir de alguna forma y se terminó de escribir. Dicen los historiadores que en el año 95 de nuestra era con el Apocalipsis. Yo creo, para mí, por todo lo que le expliqué cuando veo el Apocalipsis, para mí el Apocalipsis se escribió cerca del año 70, antes de la destrucción del templo. Pero en el año 70 o en el 95 eso no es importante. Conclusión es que que la Biblia se escribió en un periodo de 1100 años, vamos a decir. Hermano, acuérdate que es un libro que se comienza a escribir en el año 1, un ejemplo, y se termina en el año 1100. Todo ese tiempo, o sea, no es un libro que alguien se escribió, pum, y lo escribió de un tirón. Es un libro. Por eso, ustedes entienden, que es muy interesante, que en el Génesis de la Biblia, esto es muy importante, hay dos traducciones, que vamos a explicarlo cuando estudiemos el Génesis. Por eso la gente dice, ¿por qué la creación? Hay dos relatos de la creación. Uno vio a Dios que era bueno, y otro cuando Dios crea al hombre de fango y lo sopla. Hay dos. La primera tradición del Génesis se llama tradición yavista. Yavista. ¿Por qué? Porque llaman a Dios, adivinen, como saben, Yahvé. El tetragrama, llaman a Dios. La segunda tradición es la tradición eloísta. ¿Por qué se llama eloísta? Porque llaman a Dios Elohim. Son las dos tradiciones. La tradición yavista. La tradición yavista es una tradición popular. Una tradición popular que tiene a lo mejor metido un poco de folclore. Porque todo esto, esta palabra de Dios mezclado con folclore israelí. Es la tradición yavista. Y parte de Génesis, parte del Éxodo, parte de Números, es tradición yavista. La tradición eloísta está escrita por los sacerdotes del templo. Tenemos ya una traducción seria, una traducción teológica. Es la traducción que es el Decálogo. Si tú comparas la creación de Adán y Eva con el Decálogo, tú te das cuenta que son una es un poco más frívola y la otra es más solemne. Son las dos, pero las dos son palabras de Dios, son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición eloísta, que es Dios que era bueno, los 7 días, ¿qué es lo que quiere decir Dios a la gente? Es cómo Dios crea el mundo del desorden, ¿a dónde? Al orden. De la nada a lo máximo de la creación. ¿Quién es lo máximo de la creación? El hombre. Fíjate que no aparece el hombre y después aparecen los peces, no. Esa es totalmente ordenada, fíjense, hasta desde el punto de vista de creación, de la evolución de la materia, empieza la vida en el mar, va subiendo para los vegetales hasta que llega al hombre. Fíjense que no es contradicción, si tú sigues el ritmo de la creación. Esa es la creación. Ahora, ¿cuál es la tradición yavista, popular, de los juglares? Que todo el mundo empezó a decir la pregunta que se hacen todos ustedes. Si Dios hizo el mundo tan bueno, ¿de dónde salió este desastre que tenemos alrededor? Entonces, el pueblo, los yavistas, hacen la segunda visión de la creación. Le dicen, ¿tú sabes por qué el mundo está así?
por esto. Y ponen la historia de Adán y Eva. Esto está bueno porque el hombre, en vez de obedecer a Dios que lo creó, lo desobedeció por querer ser como él. ¿Ustedes entienden cuál es una entronca dentro de la... Yo estaba pensando el otro día, la gente dice que hay vida humana por otro lugar, humana no, otro tipo de vida inteligente. Yo sinceramente, verdaderamente, y no es discusión científica, es una opinión mía personal que estaba meditando en eso, yo no lo creo. Porque para mí, en este mundo, en este universo vacío, ¿tú sabes quién es la cúspide de todo este mundo medio vacío? Nosotros. Nosotros podemos saber que vivimos. Una vaca puede saber que está viva, ¿no? Una vaca le pasa la lengua a cuando pare a las vaquitas, lo que sea, porque sabe que es su hijo, por instinto. Cuando ese buey se hace grande, si no lo separan, tiene sexo con la madre porque no puede reconocer al hijo ya. O sea que los animales van por instinto. Los únicos que pueden reconocerse a sí mismos somos nosotros. Y los únicos que pueden reconocer que tienen un creador somos nosotros. Por eso que dice la Biblia que nos hizo casi, y ahí está la cosa que estaba meditando, por eso dice la Biblia que nos hizo casi como dioses. Porque después de Dios, el ser más perfecto que hay en el universo, somos nosotros. Porque la oveja crea, pero no tiene conciencia. Las abejas están en el día de hoy haciendo exactamente lo mismo que hicieron hace 6.000 años. Y nosotros no. ¿Ustedes entienden eso? Por eso que dice la Biblia, decir que es semejante a los dioses. Porque si tú vienes a ver, nosotros somos semejantes a Dios. ¿Y por qué somos semejantes a Dios? Porque en nuestra constitución animal, ¿qué es lo que habita? El Espíritu de Dios, que nos hace imagen y semejanza. Yo no creo que ese hecho se haya vuelto a repetir en el universo. Yo creo que en este mundo, en este universo vacío, estamos nosotros como una cosa rara, porque Dios por amor nos puso aquí. Y el hombre, yo no creo que el hombre esté sentado a recapacitar en eso. Tenemos también la tradición deuteronomista, y es un poco más adelante, que es la que está toda la parte legislativa que se encuentra en el Deuteronomio, y también está el código sacerdotal, que son los que tienen todos los textos jurídicos del Antiguo Testamento. Ya para terminar, porque la semana que viene, que me sé esto dar en un solo día, pero hoy nada más que he caminado 4, porque está interesante esto. ¿En qué lengua se escribe el Antiguo Testamento? Se escribe en 2 lenguas, hebreo y griego. Hebreo y griego. Son las lenguas en que se escribe todos los 2 testamentos, las 2 lenguas bíblicas, hebreo, el Antiguo y el Nuevo, hebreo y griego. En el Antiguo Testamento, hablamos la semana pasada, hay fracciones en griego, como Macabeo, parte de Esther, parte de Daniel, es en griego, básicamente hebreo. Nuevo Testamento, hay libros hebreos como el de Mateo y muchos libros escritos en griego. Son las 2 lenguas. Pero sí tenemos que tener una cosa bien claro. La inspiración de la Escritura es del Espíritu Santo. Toda la Escritura, desde la primera palabra del Génesis. ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio. Por eso el libro de Génesis en hebreo se llama Bereshit. Porque Bereshit quiere decir en el principio. Se llama el libro del principio. En el principio, desde el principio. La primera palabra de la Biblia, en él, y la última, amén. Mira, que vengo pronto. Es la última palabra. Mira, que vengo pronto. Todo desde ahí hasta la última, toda la Biblia es inspiración de quién, lo cual quiere decir garantía de inerrancia. ¿Qué cosa es garantía de inerrancia? No hay error. ¿Hay errores gramaticales? A lo mejor hay errores gramaticales. Cuando estamos hablando que no hay error, es que no hay error en la revelación que Dios nos ha dejado a nosotros. No quiere decir que la historia no se equivocó, pasó primero o después. Cuando estamos hablando de error espiritualmente, no hay error
¿Qué es lo más importante? ¿La parte histórica de la Biblia o la revelación espiritual de Dios? En la revelación espiritual de Dios no hay error. La Santa Madre Iglesia, junto con todos los apóstoles, con todos los padres de la Iglesia, siempre ha dicho, desde todos los concilios, hasta el catecismo de la Iglesia, que todos los libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso todos son dignos de veneración. Una última cosa, que nos quedan 5 minutos, ¿qué es la inspiración? La inspiración, dice aquí en esto que saqué, es la acción que el Espíritu Santo ha ejercido sobre los escritores sagrados. Esa es la inspiración. Todo lo que el Espíritu Santo ha movido a los escritores sagrados a escribir constantemente, eso es lo que es la inspiración. La Sagrada Escritura tiene un canon, eso lo vimos la semana pasada. ¿Qué cosa quiere decir canon? Canon quiere decir registro, regla, índice. Por eso cuando se dice hay una canonización, ¿qué es lo que quiere decir? Que a esas personas la están inscribiendo en el registro de los santos de la Iglesia. La canonización no es una ceremonia misteriosa para hacer una persona que no era santa para hacerla santa. El Padre Pío, cuando llegó, que tiene la canonización, hacía 40 años que ya era santo, si no, nunca hubiera llegado a la canonización. La canonización es el acto en que el Papa inscribe al Padre Pío en el registro de los hombres que tenemos la seguridad que están delante del trono de Dios. Punto. Eso es lo que hay que decir canon. La Escritura, lo vimos la semana pasada y no vamos a abundar en ello, tiene un canon. Hay un canon del Antiguo Testamento y hay un canon del Nuevo Testamento. Y terminamos con las palabras del concilio, de la constitución divina, de la palabra divina del concilio, donde dice, como todo lo que afirman los hagiógrafos, cuando ustedes digan por ahí la palabra geógrafo, ya ustedes saben a qué se refiere. Como todo lo que afirman los hagiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, entonces se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. Ahí está aquí de la cosa, eso no está escrito ahí para que cualquiera lo estudie, todo lo que está escrito aquí está escrito para nuestra salvación. Toda la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma equipado para toda obra buena, como lo dice el mismo San Pablo. O sea que toda la Biblia es inspirada. Pero vuelvo a decir, no es inspiración para que yo diga, ay, qué bonita, no es inspiración puesta para... ¿Cuál es el objetivo de esa inspiración? Mi salvación. Buscar en la Biblia otra cosa que no sea mi salvación. Y lo último, antes que se me vaya, que ya yo terminé, que ya voy a doblar esto para que vean que termine. Algo que yo quiero, hablando de lo que es la Biblia, yo quiero que a ustedes les quede bien claro en lo que es inspiración y verdad. Cuando dice inspiración sagrada, no estamos hablando de inspiración histórica, que ustedes entiendan eso. Históricamente, la Escritura puede haberse equivocado en algo históricamente, que si Israel cruzó antes por Jericó y después por yo no sé dónde, que si el sol no se paró en Gabaón, porque cuando dice que el sol se paró en Gabaón, un ejemplo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que la gente se entere de un fenómeno solar. Ahora viene mi pregunta, a mi salvación, ¿qué me interesa a mí un eclipse de sol? ¿Me interesa algo para mi salvación? No, entonces tienes que decir, cuando Dios dice que el sol se paró en Gabaón, vamos a ver qué es lo que dice para mi salvación. ¿Qué es lo que quiso decir? Que Israel, el sol no se puso hasta que Israel no ganó, porque Dios le dio luz a Israel hasta que Israel ganó, porque era la voluntad de Dios que ganara. Ustedes me entienden cómo hay que leer la Biblia, no haciendo énfasis que si la historia, que si históricamente puede haber error. Lo que es inspirado es el mensaje de ¿qué? De salvación, porque la Biblia no es un libro histórico. Científicamente pueden haber errores, sí pueden haber errores científicamente, porque la Biblia no es un libro científico. Ahora, el mensaje que Dios espiritual para mi salvación, ¿puede haber error? No. Lo que revela Dios de sí mismo, ¿puede haber error? No. ¿Ustedes entienden eso?
Porque hay gente que dice, ay, pero mira, me dijeron que si entonces, que si los monos, que si esto, que si lo otro, que pintan los monos en el plan de mi salvación. ¿Qué pintan los dinosaurios en el plan de, aunque hay algunos dinosaurios por ahí que estorban en el plan de la salvación, pero este es otro tipo de dinosaurio? ¿Usted me entiende lo que yo quiero que ustedes entiendan? Por eso, otra cosa, y es la última, muy importante para ustedes que leen la Biblia. Hay un solo mensaje bíblico, porque hay una sola verdad. Punto. Hay una sola verdad. ¿Cuál es la verdad? Que esto es un llavero. Yo le digo a ustedes, no, esto es un pavo de Thanksgiving. Y de verdad que yo estoy loco, veo que aquí hay un pavo, y mira que aquí está en la cresta, y aquí está. Y yo lo creo, porque estoy alucinando. Esa es una verdad parcial, porque la veo yo, pero es una verdad real. ¿Cuál es la única verdad que hay posible aquí? Que esto es un llavero. No hay varias verdades. Por lo tanto, el Espíritu Santo en doctrina no puede revelar más de una verdad en toda la Biblia. O sea que esta iglesia no puede tener una verdad diferente a la verdad de la otra iglesia en doctrina. Porque Dios no puede revelar dos verdades diferentes porque una verdad contradice. Ahora, la Biblia puede hablarle una cosa a Germán, una cosa a Bertico, una cosa a Isabel, una cosa a Rosana, una cosa a Marilu, una cosa a Mirta, una cosa a Gloria. Puede inspirar espiritualmente cosas diferentes de la misma lectura, pero no doctrina. Yo puedo coger un texto del Evangelio y dar un retiro hoy basado en ese texto, hablando de este punto. Y yo puedo coger el mismo texto y hacer un retiro el año que viene, y con el mismo texto, moviéndolo a otro punto inspiracional para ustedes. ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir? Pero no puedo dar dos doctrinas, porque la doctrina, ¿entiende lo que quiero decir? La Biblia tú la puedes leer inspiracional para ti, y Dios y por eso se hacen las lecciones divinas, y por eso se hacen las cosas que tú lees un pasaje bíblico y cada cual dice lo que Dios te dijo, lo que te dijo a ti, a tu espíritu, pero no que a esta le dijo una doctrina y a este le dijo otra doctrina, porque entonces Dios estaría totalmente loco. ¿Ustedes entienden cuál es la diferencia? Doctrina solamente puede haber una. Ahora, inspiracional, yo puedo leer el Salmo y cada vez que leo el mismo Salmo, Dios decirme algo totalmente diferente, de acuerdo a la situación, de acuerdo pero en doctrina, no. Doctrina tiene que haber, Dios no puede revelar dos doctrinas de una misma cosa, porque si hay dos doctrinas de una misma cosa, habrá una doctrina bien y la otra es mentira. ¿Ustedes tienen claro eso? Ya veremos la semana que viene lo que dice el apóstol Pedro de cómo se tiene que leer la Biblia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Creo que la semana que viene seguimos, sobre esto que hemos hablado hoy. ¿Alguna duda sobre esto? La palabra ageógrafo, eso es compuesta, eso viene de latín, esa palabra. Sí, grafo es quien escribe, y ageo quiere decir Dios santo. El que escribe lo de Dios santo. El que escribe lo del santo. No hay traducción completa porque sería lo que se escribe del santo, que no nos dice nada. Lo que nos puede decir es el escritor sagrado, el escritor que escribe la palabra de Dios. Porque grafo quiere decir, y agio, como se canta en la iglesia de nosotros, agio teo, agio skiro, agio tanato, Dios santo, Dios poderoso, Dios bendito. Agio quiere decir santo. Santo. El que escribe podríamos decir, el que escribe los santos. El que escribe los santos es agiógrafo. Hablabas del origen de la Biblia, yo lo entendí, pero no estoy muy clara. ¿Podríamos decir que el origen de la Biblia se compone de obras y palabras? Ligada. Es que tiene su plenitud en Cristo. Porque fíjate lo que tú preguntas. Dios da la ley, ¿en qué forma? Forma de palabra, en el monte Sinaí. ¿Pero qué tiene que hacer Israel? Vivirla, traducir la palabra ¿en qué? En obra. Porque si Israel no traduce la ley y no la vive, cae en pecado. ¿Cómo los protestantes van a decirme que las obras no sirven para nada? Las obras es la plenitud de la palabra. No puede haber palabra sin obra, no en Dios. En Dios, la palabra y la obra están ligadas. Dime. Yavista, porque, mira, me hizo muy aclarar esto. La parte yavista menciona a Dios como Yahvé, el tetragrama. No, yo sí lo dije. Y el elohimista menciona a Dios como Elohim. Elohim quiere decir
el Altísimo. Elohim es un nombre que nada más que se utiliza en el templo, en la adoración a Dios. El judío nunca va a decir Elohim a Dios. El judío le va a decir a Dios Adonai, es el más que se usa, Adonai. Cuando se habla a Elohim es cuando están orando. Tú Elohim, el grande, el Altísimo. Pero cuando la gente habla, no, porque Adonai. ¿Tú me entiendes? Elohim es una palabra santa, sacerdotal del templo. ¿Quién? Dime. No sé si te voy a preguntar, pero ¿María sería una doctrina o sería así? ¿Perdón? Pero que no te entiendo, que no te oigo. María Sí, una doctrina, que si tenía una doctrina. sería considerada Pero no te entendí nada. Déjame venir aquí a decir una cerca de entiende. Pero dejen hablar a Yahvé con Moisés, no Claro que María es considerada una doctrina. Por supuesto que María es considerada una doctrina. En el plano, yo te digo, háblame de la Navidad sin hablar de María. Háblame de la encarnación sin hablar de María. Háblame de la anunciación sin hablar de María. Háblame de la cruz. Mira para la cruz a ver si a quién tú ves al lado. O sea, que diga que María no es doctrina. ¿Por qué las otras iglesias? Por un problema espiritual. El demonio odia dos cosas ferozmente: María y la cruz. Si tú conoces a alguien que odia a María y la cruz, se parece mucho a alguien a quien yo no quiero por el lado mío. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? Ya que han habido preguntas muy buenas. ¿Alguna duda sobre esto? ¿O todo lo demás está claro? Bueno, pues está claro. ¿Hay algún anuncio, Mitri? A ver, anuncio. Acuérdense que ya a partir de este martes, a partir de hoy a las 10:08 de la noche, quien no liquide el retiro, pasa. Yo quiero obras, no palabras.